Algunas almas llegan con dulzura, acunadas por el calor. Pero otras nacen en el fuego. Nacen en hogares donde el silencio hiere más que las palabras. En familias donde el amor debe ganarse o demostrarse. Y si ese es tu caso, si alguna vez te has preguntado por qué puedes sentir un universo de dolor por los demás, pero creciste en una familia que no podía sentir el tuyo, si has pasado años creyendo que tu sensibilidad era una maldición y que la disfunción de tu familia era tu vergüenza, entonces este es un mensaje de tu alma. No estás roto, no eres un error, fuiste elegido. Y si la familia que no pudo conocerte fuera, de hecho, tu iniciación sagrada, y si tus dones espirituales no se manifestaran a pesar de tu infancia, ¿pero por qué de ello? Quédate conmigo, porque al final de este video comprenderás por qué tu alma eligió este camino. Aprenderás cómo la herida sagrada se convierte en el portal a tu poder y te darás cuenta de que no eres la rama rota de tu árbol genealógico, sino la raíz de algo nuevo. No se trata solo de sanar de tu familia. Se trata de comprender que eres el rompedor de ciclos que todo tu linaje ha estado esperando. Así que si alguna vez te has sentido como la oveja negra, el chivo expiatorio, el que simplemente no encajaba en la realidad de tu familia, este video es para ti. Porque es hora de que sepas la verdad sobre por qué estás aquí. Así que debo admitir algo desde el principio. Solía pensar que mi origen familiar era mi mayor desventaja. Pasé años creyendo que si hubiera tenido padres normales, si no hubiera sido yo quien siempre causaba problemas, si no hubiera sido tan sensible a todo, tal vez habría llegado más lejos en la vida. Tal vez sería más feliz, más exitoso, más normal. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Y esto va a desafiar todo lo que crees saber sobre la disfunción familiar y los dones espirituales. La mayoría de la gente cree que las familias sanas crean personas sanas y las familias tóxicas crean personas dañadas. Nos enseñan que si provienes de una disfunción, necesitas sanarte, superarla, tal vez incluso perdonarla y olvidarla. Se asume que tu infancia difícil es algo que te perjudica, una discapacidad que debes compensar toda la vida. No les voy a mentir. Creí en esta historia durante años, y también lo creen millones de personas altamente sensibles y espiritualmente conscientes que pasan décadas intentando arreglarse. Pero este enfoque tiene un gran problema. Pasa por alto por completo la pieza más importante del rompecabezas. ¿Y si tu pasado familiar tóxico no fuera un daño que superar? ¿Y si fuera, en realidad, la iniciación a algo extraordinario? Carl Jung, uno de los psicólogos más brillantes de la historia, descubrió algo extraordinario sobre la conciencia y los sistemas familiares. Descubrió que las personas que alcanzan una mayor espiritualidad, mayor inteligencia emocional y mayor capacidad de transformación profunda, casi siempre provienen de los entornos más complejos. Piénsalo. ¿Cuántos maestros espirituales, terapeutas, sanadores y líderes conscientes conoces que hayan tenido infancias perfectas? Me refiero a personas con verdadera profundidad, verdadera sabiduría, verdadera capacidad para abrir espacio al dolor ajeno. No muchos, ¿verdad? Esta narrativa de víctima que nos han vendido mantiene a personas brillantes y talentosas atrapadas en la vergüenza de sus orígenes. Dedican toda su energía a intentar ser normales, en lugar de reconocer que sus experiencias anormales les otorgaron habilidades que las familias normales jamás podrían brindarles. ¿Y si te dijera que hay una manera completamente diferente de entender tu historia? ¿Y si tu familia no te rechazara porque estuvieras roto, sino porque pudieras ver lo que desesperadamente necesitaban mantener oculto? Vayamos al grano. En psicología, existe algo llamado chivo expiatorio familiar,
Y si alguna vez te has sentido como el niño problemático, el difícil, el que lo hace todo por sí mismo, necesitas entender lo que esto realmente significa. Esto es lo que realmente ocurre en las familias disfuncionales. El sistema necesita a alguien a quien culpar de todos sus problemas. Imagínatelo como una olla a presión que necesita una válvula de escape, en lugar de abordar los verdaderos problemas: la adicción, el abuso, la negligencia emocional, los secretos. La familia inconscientemente elige a una persona para que cargue con toda esa disfunción. Pero aquí está el giro inesperado del que nadie habla. La persona elegida es casi siempre el miembro más emocionalmente honesto, perceptivo y sensible de la familia. No se les elige por ser los más problemáticos, sino por ser los más conscientes. Verás, alguien tiene que sentir el dolor de la familia. Alguien tiene que reaccionar ante la disfunción. Alguien tiene que ser el canario en la mina de carbón, señalando que algo anda muy mal. Ese alguien suele ser el niño con el corazón más grande, la sensibilidad más profunda, el sentido de justicia más firme. Esto es lo que esto realmente significa para ti. Si fuiste el chivo expiatorio, si te dijeron que eras demasiado sensible o demasiado emocional, si tus reacciones legítimas al maltrato fueron distorsionadas y utilizadas como prueba de tu inestabilidad, felicitaciones. Tú no eras el problema. Eras la solución que intentaba surgir. Tu sensibilidad no era tu debilidad, sino tu sistema de alerta temprana. Tus reacciones emocionales no evidenciaban tu disfunción, sino tu salud en un sistema insalubre. Eras como un diapasón, vibrando en la frecuencia de la verdad, mientras todos los demás se empeñaban en desafinarse. Carl Jung llamó a este proceso individuación. El viaje para convertirse en quien uno realmente es, separándose de la psique familiar colectiva. Pero esto es lo fascinante. Jung descubrió que este proceso casi siempre requiere alguna forma de exilio o rechazo del grupo. El sistema familiar, al intentar obligarte a volver a la normalidad, creó las condiciones precisas para que descubrieras tu auténtico yo. Creían que te castigaban. En realidad, te liberaban. No me malinterpreten, esto no hace que el dolor sea menos real. Ser el chivo expiatorio es realmente traumático. Pero, ¿y si ese trauma también fue tu iniciación? ¿Y si tus dones espirituales no existen a pesar de tu difícil familia, sino gracias a ella? Piensa en las personas Ma. Tu familia no te dañó, te forjó. Cada vez que rechazaban tu verdad, en realidad fortalecían tu conexión con ella. Cada vez que manipulaban tu realidad, te obligaban a desarrollar una sabiduría interior inquebrantable. La verdad es esta: nunca se suponía que encajaras en tu familia de origen. Se suponía que la superarías, la transformarías y finalmente la trascenderías. Tus dones espirituales son la prueba de que estás triunfando. Estamos construyendo algo más grande, porque comprender tu rol como el que revela la verdad a la familia es solo la base. A continuación, necesitamos hablar sobre qué sucede cuando comienzas a trabajar a fondo para recuperar toda esa energía proyectada y transformarla en tu mayor poder. Pero esto es solo el principio. Empieza a darte cuenta hoy mismo. ¿De qué te llamaron demasiado? Porque te garantizo que ahí es precisamente donde se esconden tus dones. Así que ahora empiezas a ver que tu experiencia familiar podría haber sido una iniciación, no un daño. Pero aquí es donde la mayoría de la gente se estanca y, para ser sincera, aquí fue donde yo luché durante años. Sabes que tienes estos dones, esta sensibilidad, esta capacidad de ver lo que otros no pueden. Pero ¿cómo transformas realmente todo ese dolor en poder? Porque seamos realistas, saber que fuiste elegido no hace que la ansiedad desaparezca automáticamente, ¿verdad?
La mayoría de la gente cree que sanar significa volver a la normalidad. Quieren procesar su trauma, hacer terapia, tal vez perdonar a su familia y luego seguir adelante como si nada hubiera pasado. El objetivo es ser como los demás, estables, predecibles y emocionalmente equilibrados. Y mira, no hay nada de malo en desear la paz. Pero hay una idea errónea sobre lo que tu viaje realmente debe lograr. Pero aquí está el problema de intentar ser normal. No se supone que seas normal. ¿Recuerdas lo que aprendimos sobre ser el que dice la verdad a la familia? Esa sensibilidad, esa intensidad, esa capacidad de sentirlo todo tan profundamente, esos no son defectos que tengas que corregir. Son cualidades que debes desarrollar. Carl Jung descubrió algo revolucionario en este proceso. Lo llamó trabajo con la sombra. Y no se trata de eliminar tu oscuridad, sino de integrarla. Porque esto es lo que nadie te dice. Tus mayores dones se esconden precisamente en los lugares de los que te han enseñado a avergonzarte. Piensa en cuánta energía has desperdiciado intentando ser menos intenso, menos emotivo, menos demasiado. ¿Cuántas veces te has disculpado por tener sentimientos? ¿Cuántas veces has apagado tu luz porque incomodabas a los demás? Precisamente por eso tantas personas espiritualmente dotadas se estancan. Usan todo su poder para intentar encogerse, en lugar de aprender a canalizar esa intensidad hacia algo extraordinario. Eres como alguien que heredó un Ferrari, pero sigue intentando conducirlo como si fuera un carrito de golf. ¿Y si te dijera que hay un enfoque completamente diferente? ¿Y si en lugar de intentar sanar de tu intensidad, aprendieras a dominarla? ¿Y si tu profundidad emocional no fuera algo que gestionar, sino algo que alquimizar? Aquí es donde ocurre la verdadera transformación. Y te mostraré exactamente cómo funciona. Esto es lo que Carl Jung descubrió sobre el trabajo con la sombra. Todo lo que te han enseñado a rechazar de ti mismo, tu ira, tu dolor, tus emociones difíciles, no son tus enemigos. Son tus fuentes de energía esperando a ser conectadas. Piénsalo así. Cuando te convirtieron en chivo expiatorio, tu familia prácticamente descargó toda su sombra emocional sobre ti. Has estado cargando no solo con tus propios sentimientos difíciles, sino también con los de ellos. Con razón a veces te sientes abrumado. Pero aquí está el giro inesperado, y esto lo cambió todo para mí. Cuando aprendes a separar lo que realmente te pertenece de lo que heredaste, cuando empiezas a trabajar en la integración consciente, sucede algo increíble. Toda esa energía que proyectaron sobre ti se convierte en materia prima para tus dones. Permítanme dividirlo en 3 fases, porque esto es importante. Número 1. Reconocimiento. Tienes que empezar a distinguir entre tus emociones auténticas y las heredadas. Esa ansiedad que sientes en los huesos, esa que no tiene nombre. Es el eco de las lágrimas contenidas de tu abuela. No te rompes porque sientes, te transformas porque actúas. Ese afán crónico de complacer a los demás. Podría estar cargando con la vergüenza de tu familia por no ser lo suficientemente bueno. Esto es lo que esto realmente significa para ti. Cuando sientas algo intenso, haz una pausa y pregúntate, ¿es mío o lo llevo para otra persona? Puntos extra si logras relacionarlo con patrones familiares específicos. Número 2. Integración. No se trata de deshacerse de estos sentimientos, sino de transformar tu relación con ellos. Tu ira podría convertirse en tu superpoder para establecer límites. Tu sensibilidad se convierte en tu don empático para interpretar a personas y situaciones que otros pasan completamente desapercibidas. Hablando de eso, esto es exactamente lo que los investigadores llaman crecimiento postraumático. No se trata solo de volver a donde estabas antes, sino de usar la lucha para convertirte en alguien que de otra manera nunca habrías podido ser.
Número 3. Alquimización. Aquí es donde surge la magia. Empiezas a canalizar toda esa intensidad hacia tu propósito. Cada experiencia dolorosa se convierte en sabiduría que puedes compartir. Cada patrón que rompes se convierte en un camino que puedes mostrar a los demás. La verdad es que quienes nunca han pasado por el fuego no pueden guiar a otros a través de él. Tus heridas se convierten en tus credenciales, tus cicatrices en tus superpoderes. Ahora bien, esto es importante. Lo que describo no es solo teoría. Los investigadores han identificado 5 áreas. La única diferencia es que ahora sabes lo que estás haciendo y por qué es importante. Tu dolor no es algo que debes superar, es algo que debes superar y transformar en poder. Pero estamos construyendo algo aún más grande, porque esta transformación individual es solo el comienzo. A continuación, necesitamos hablar de tu verdadera misión, cómo tu sanación personal se convierte en sanación generacional y por qué podrías ser la persona que todo tu linaje ha estado esperando. Empieza a prestar atención esta semana. ¿Qué emociones has estado intentando arreglar en lugar de integrar? Ahora entiendes cómo transformar tu dolor en poder mediante el trabajo con la sombra. Pero aquí es donde necesito decirte algo que podría sorprenderte y, sinceramente, me llevó años comprenderlo por completo. Tu sanación personal. Eso es solo el preámbulo. ¿Qué pasaría si te dijera que cada patrón que rompes, cada ciclo que interrumpes, cada pizca de conciencia que desarrollas, no solo cambia tu vida, sino que se propaga hacia atrás y hacia adelante a través del tiempo? La mayoría de la gente piensa que la sanación es un viaje personal. Vas a terapia, procesas tus problemas, te recuperas y ya está. Se asume que tu transformación te afecta a ti y quizás a tus relaciones inmediatas, pero ahí termina. Incluso en círculos espirituales hablamos de hacer el trabajo, como si se tratara principalmente de la iluminación individual. Arréglate, encuentra tu propósito, vive tu vida al máximo. El enfoque está completamente en tu propio crecimiento y felicidad. Pero falta una pieza fundamental en esta comprensión. La ciencia ahora está demostrando lo que las antiguas tradiciones de sabiduría siempre han sabido. El trauma no solo afecta a quien lo experimenta, se transmite de generación en generación. Esto es lo que realmente sucede. Cuando tus antepasados experimentaron un trauma que no pudieron procesar, esa energía no resuelta se transmite a sus hijos y a sus nietos. Hablamos de herencia biológica, cambios reales en la expresión genética que pueden afectar las respuestas al estrés durante varias generaciones. Piensa en esto un segundo. Esa ansiedad que no puedes explicar, ese patrón de relaciones que se repite una y otra vez, esa sensación de que llevas un peso que ni siquiera es tuyo, literalmente, puede que así sea. Has estado cargando no solo con tu propio dolor, sino también con décadas o incluso siglos de trauma familiar sin procesar. Con razón te has sentido diferente, abrumado, como si estuvieras librando batallas que comenzaron mucho antes de tu nacimiento. ¿Y si te dijera que esta no es tu carga, sino tu superpoder? Y si ser elegido para cargar con todo este dolor significa que también eres elegido para finalmente transformarlo. Aquí es donde tu verdadera misión se hace evidente. No solo te estás sanando a ti mismo, estás sanando a todo tu linaje. Eres literalmente el ser que tu linaje ha estado esperando, el que tiene la conciencia suficiente para finalmente romper el ciclo. Vayamos al grano. Carl Jung habló de algo llamado inconsciente colectivo, que básicamente es una capa heredada de la psique que nos conecta con todos nuestros ancestros. Piénsalo como el ADN psicológico de tu linaje. Aquí es donde esto se pone fascinante. Jung creía que heredamos no solo el potencial para el trauma, sino también los patrones arquetípicos de sanación.
En otras palabras, la línea familiar no solo transmite las heridas, sino también la medicina. ¿Recuerdas cuando hablamos de que eras la que revelaba la verdad a la familia? Esto se conecta con lo que aprendimos sobre el trabajo con la sombra. No te eligieron al azar para ser el chivo expiatorio. Te eligieron porque tenías la constitución psicológica para transformar lo que todos los demás solo podían cargar. Esto es lo que esto realmente significa para ti. Número 1. Deja de ver tus patrones familiares como fracasos personales. Cuando notes que repites algo que hicieron tus padres, en lugar de juzgarte, pregúntate, ¿hasta dónde llega este patrón? ¿Qué intenta enseñarme? No estás fracasando en la vida, estás obteniendo un doctorado en sanación generacional. Te beneficiarás si empiezas a ver a tus familiares no como personas que te hicieron daño, sino como almas que también cargaban con heridas que no pudieron sanar. Número 2. Entiende que cada vez que eliges la conciencia sobre la inconsciencia, no solo te ayudas a ti mismo. Literalmente, estás reprogramando el ADN psíquico de tu familia. Al romper un patrón de adicción, abuso o indisponibilidad emocional, estás cambiando la trayectoria de las generaciones venideras. Hablando de eso, por eso a veces el trabajo es tan duro. No solo estás superando hábitos personales, sino que estás luchando contra siglos de impulso. Número 3. Acepta tu rol como lo que yo llamo el alquimista designado de tu linaje. Tu trabajo no es arreglar a tu familia ni hacer que te comprendan. Tu trabajo es tomar todo ese plomo heredado y transformarlo en oro. Cada límite que estableces, cada vez que eliges la autocompasión en lugar de la autocrítica, cada momento en que te niegas a transmitir un trauma a la siguiente generación, eso es curación generacional en acción. Ahora bien, esto es importante. Lo que describo ya no es solo teoría espiritual. Estudios recientes con sobrevivientes de traumas han descubierto marcadores epigenéticos que literalmente cambian la expresión de los genes. Y estos cambios pueden transmitirse de generación en generación. Pero hay algo de lo que nadie habla. Si el trauma se puede heredar, también. Tus dones espirituales no son un premio de consolación por una infancia difícil. Son las herramientas que necesitaste para completar tu misión sagrada. Por eso dije al principio que las personas espiritualmente dotadas provienen de familias con dificultades, no a pesar de sus antecedentes, sino gracias a ellos. Eres exactamente quien estabas destinado a ser, haciendo exactamente lo que viniste aquí a hacer. Empieza a pensar esta semana. ¿Qué patrones estás rompiendo ya y que tus padres no pudieron? Porque te garantizo que eso es solo el comienzo de tu verdadero trabajo.